Muy buenos días, misionero Miguel Bermúdez Marín y todos los ministros, hermanos y hermanas que estarán reunidos allá en Ecuador y todas las actividades que tendrás durante esta semana, y también allá en México con nuestro hermano Andrés Cruz Gallegos, que tendrá también una gira en esta semana en algunos lugares allá en México, como Sinaloa, Guadalajara, Zihuatanejo, y también los demás ministros que tienen también actividades en diferentes lugares, tanto en México como en los diferentes países. Es realmente una bendición poder enviarle este saludo de hoy, lunes 10 de octubre de este año 2022, agradeciéndole a nuestro Padre Celestial que nos ha colocado a vivir en este tiempo tan maravilloso, el tiempo en donde las profecías que fueron habladas y promesas que fueron habladas para ser cumplidas en este tiempo, las hemos estado viendo con nuestros propios ojos, porque este tiempo es el tiempo en donde estamos viendo todo cara a cara. Cuando se hablaba de una gran carpa catedral, pues ahí estamos viendo el cumplimiento de esa promesa hecha realidad en una gran carpa catedral en medio nuestro construida. Y gracias a Dios que nos ha permitido en este tiempo, junto con todos los ministros de todos los países, hacerla una realidad en medio de la iglesia del Señor de este tiempo final, la cual corresponde este tiempo a la edad de oro, la edad de la piedra angular, el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. O sea que esa palabra que fue hablada, de que en el día postrero la iglesia del Señor tendría una gran carpa catedral, ya la estamos viendo materializada en medio de nosotros. Y también nos fue prometido y nos fue hablado de que en la gran carpa catedral, en ese lugar, se iba a estar hablando la palabra, se iba a estar dando la enseñanza, se iba a estar los truenos sonando y se estaría abriendo el séptimo sello, lo cual es la venida del Señor. Y también hemos estado viendo cómo Dios ha ido obrando en una manera progresiva esa promesa también en medio de la iglesia. Y pronto veremos también la promesa de la resurrección de los que han partido, porque es en medio de la iglesia novia del Señor en la edad de la piedra angular en donde esa promesa será cumplida. Y ahí veremos esa promesa cumplida cuando ellos resuciten. Estaremos viéndolos cara a cara también. Y también la transformación de nuestros cuerpos. Al verlos, también ahí esa promesa se cumplirá. Vean, es un tiempo en donde Dios estará cumpliendo todo lo que fue hablado desde el Génesis hasta este tiempo final, hasta el libro del Apocalipsis, y en tiempo sería desde Adán hasta nuestro tiempo. O sea que todo lo que falte para los hijos de Dios recibir las promesas y todo lo que falte ser cumplido por Dios por medio de los profetas de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios y fueron hablados esas profecías, esas promesas, y no fueron cumplidas en su tiempo, se cumplirán en este tiempo final. Todas las que falten por ser cumplidas, todas se cumplirán en este tiempo final, en esta generación. No vendrá otro tiempo. Es este tiempo en donde Dios cumplirá todas las promesas que faltan por cumplir. Y en este tiempo también serán traídas a luz todas las cosas que estará recibiendo la humanidad,
todos los juicios divinos que estarán cayendo serán hablados, todos esos juicios divinos, los cuales ya han sido hablados por profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, también por el reverendo William Branham, también por nuestro amado hermano William Soto Santiago, el ángel del Señor Jesucristo, y también en este tiempo final están siendo hablados por ese ministerio de enseñanza bajo carpa, los cuales también estarán hablando esos juicios divinos que habrán de caer, porque Dios siempre usa al ser humano como sus instrumentos para llevar a cabo la obra correspondiente a cada edad y a cada dispensación. En el día de ayer estuvimos escuchando ese mensaje tan importante de esos querubines de oro sólido que construyó el profeta Moisés en el tabernáculo y fueron colocados allí. Y vimos también los dos querubines de madera de olivo, los cuales hizo el rey Salomón, los cuales fue por revelación divina que Dios le mostró a David. Ese plano fue trazado, como leímos allí, fue trazado por el dedo de Dios y fue por revelación que él recibió esa revelación de hacer esos dos querubines de madera de olivo, y fueron colocados allí, uno a cada lado de donde estaban los dos querubines de oro sólido. Y nos dice en el mensaje la gloria de la Chequina en el lugar santísimo, predicado el 15 de abril del 2016 en Santa Cruz, Bolivia, dice: y ahora vimos que en el tabernáculo que construyó Moisés vino la gloria de la Chequina, la presencia de Dios en esa nube, y habitó en ese tabernáculo, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro. En el cielo, los querubines de oro son Gabriel y Miguel, y en el templo terrenal están representados en dos querubines de oro en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Y en adición, en el templo que construyó Salomón colocó dos querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro. Los dos querubines o mensajeros de olivo, miren ahí cómo él lo coloca como mensajeros de olivo, son los dos olivos de Zacarías capítulo 4, verso 1 al 14, y también Apocalipsis capítulo 2, que no aparecen en las otras partes del templo, sino que aparecen en el lugar santísimo del templo que construyó el rey Salomón. Y encontramos que aparecerán en el día postrero, en el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia, en el lugar santísimo, como fue mostrado en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías, uno a cada lado del Señor, porque allí se estaba mostrando a los discípulos Pedro, Jacobo y Juan el orden de la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Así que todo lo que vimos en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón va a verse materializado en el tabernáculo o templo del Señor Jesucristo, que es su iglesia, tan sencillo como eso. Y en el mensaje La señal del Hijo del Hombre en el cielo, predicado el 26 de febrero del 2016 en Quito, Ecuador, dice: por lo tanto, estemos preparados, porque algo grande se está preparando de parte de Dios, y los creyentes en Cristo del día postrero están trabajando en un proyecto que desembocará en la presencia del Señor, del ángel del pacto, manifestándose en toda su plenitud. Así como pasó en tiempos antiguos, se repetirá en este tiempo. Estamos en un tiempo paralelo al tiempo de Juan el Bautista y de Jesús. Y el Juan el Bautista de nuestro tiempo fue el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, y dijo que después de él vendría otra persona. En los sellos, en la página 467
nos dice el reverendo William Branham, dice, recuerden, Satanás tratará de personificar, él tratará de copiar todo lo que hace la iglesia. Así ha obrado en el pasado, y escribe las 7 edades, pues lo vemos claramente en el anticristo. Pero esta es una cosa en particular que él no podrá personificar. Acerca de esto no habrá copiadores. Y así será porque él no lo sabe, ni hay manera que lo llegue a conocer tampoco. Esta es la tercera etapa, y él no sabe nada en cuanto a eso, no lo entiende. Pero hay un secreto debajo de eso. Pero hay un secreto debajo de eso. Y él escribe ahí, Mesías. Gloria a Dios en las alturas. Yo nunca podré pensar igual como antes por más años que viva, después de haber visto. Ahora yo sé cuál es el próximo paso. Y él escribe la segunda venida del Señor, Moisés y Elías. Pero no sé, y escribe octava edad, no sé cómo interpretar eso, pero ya no falta mucho. O sea, él sabía cómo era el cumplimiento, cómo iba a ser el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y sabía cuál era el próximo paso. Y el hermano William escribe la segunda venida del Señor la segunda venida del Señor, Moisés y Elías, escribe. Sigue diciendo aquí en este mensaje que estoy leyendo, ¿y qué otra persona puede venir sino el Hijo del Hombre con sus ángeles? Porque Él es el precursor de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Por eso Él hablaba siempre del Hijo del Hombre y de los ángeles del Hijo del Hombre. Hablaba siempre del Hijo del Hombre y de los 2 olivos, de Moisés y Elías, porque está precursando la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Si dice que viene solo, no es el precursor de la segunda venida de Cristo, porque la promesa es que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles. Miren la revelación tan tremenda ahí que nos da el mensajero. En el mensaje Lluvias de Bendición por la palabra de Elías en el día postrero, predicado el 30 de abril del 2016 en Encarnación, Paraguay, dice, también le fue mostrado al reverendo William Branham que habrá una gran carpa catedral, a donde el ángel del pacto, la columna de fuego, se moverá y hablará. Vean, la columna de fuego se moverá y hablará. Si va a hablar, tiene que tener un velo de carne, y obrará en un lugar pequeño de madera que estará en una gran carpa catedral. Ahí será que Dios traerá la bendición más grande de todas las etapas de la iglesia. O sea, en ese tiempo, ya para ese momento, vendrá la resurrección, y ahí ven ya la bendición para todas las etapas de la iglesia, porque serán resucitados. Y nosotros los que estamos vivos, seremos transformados. Ya esa es la parte culminante del cumplimiento de la visión de la carpa. Pero antes de eso, ¿nos estará qué? Nos estará la columna de fuego hablando en tiempo presente. Y esto es para este tiempo final, para el tiempo en que nos ha tocado a nosotros vivir por la gracia y voluntad de Dios. Ahí veremos la manifestación plena del poder de Dios. Recibiremos lluvias de bendición, la lluvia tardía y temprana a la misma vez cayendo sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Lluvias del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, para subirnos la fe al nivel que necesitamos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué es lo que nos va a subir la fe que necesitamos para ser transformados? Las lluvias del Espíritu Santo, las lluvias del Espíritu Santo. Y todo eso es
la lluvia tardía y temprana, cayendo a la misma vez, o sea, esa revelación por medio de esa enseñanza, por medio de esa predicación, esa palabra que estará siendo hablada en medio de la iglesia del Señor en esa gran carpa catedral, es la que producirá esa fe a ese nivel tan alto que necesitamos para ser transformados. Miren lo que estamos nosotros recibiendo en estos momentos, o sea, en este tiempo que Dios nos ha dejado en el ministerio y en esta obra, en este avivamiento bajo carpa. La venida de Cristo para el día postrero es con sus ángeles, que son Moisés y Elías, los ministerios de los 2 olivos repitiéndose en este tiempo final. Por lo tanto, estemos preparados, porque grandes bendiciones de parte de Dios hay para mí y para quién más, para cada uno de ustedes también. Por lo tanto, estemos preparados. El trigo madurará totalmente con el sol de justicia, la presencia de Cristo en su iglesia en este tiempo final. Es la presencia de Dios en medio de su iglesia para madurar a cada hijo e hija de Dios, a los primogénitos de Dios, a los escogidos de Dios, para ser transformados y raptados. Por eso, en cada edad y en cada dispensación, se requería escuchar la voz del mensajero que Dios tenía en ese momento. No se podía poner los ministros o diferentes personas a hablar mucho tiempo, por ejemplo, a estar dando su propia interpretación de las cosas que el mensajero estaba trayendo en cada edad o en cada dispensación. Y en muchas ocasiones nuestro hermano William nos daba como ejemplo de que se colocara el mensaje para así también no cansar a los hermanos, porque ya cuando se colocaba el mensaje ya estaban quizás algunos cansados y eso no convenía. En ese tiempo el ángel del Señor Jesucristo, Apocalipsis 22:16, estaba trayendo todas las cosas que iban a suceder y se requería que todos los hijos de Dios, los escogidos de Dios, estuvieran atentos a todo lo que el ángel del Señor Jesucristo estaba trayendo para que no se nos pasara por alto todo lo que Él estaba dando a conocer de las cosas que sucederían en este tiempo final. Se requería prestarle atención completa al ángel del Señor Jesucristo mientras estaba trayéndonos todas esas cosas que iban a suceder pronto. Cosas que iban a estar sucediendo en el futuro. Plenamente, esa etapa, la más importante era en el cumplimiento de la visión de la carpa, porque era el tiempo en donde Dios estaría dándonos la fe de rapto. Por eso se requería que escucháramos atentamente al ángel del Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra trayéndonos la palabra, el mensaje, la revelación, para mostrarnos las cosas que iban a suceder después de las que sucedieron en las edades pasadas. Y en este tiempo se requiere también escuchar la enseñanza que está siendo traída en la gran carpa catedral, la cual, como nos decía nuestro hermano Miguel el sábado, que a veces le pedían saludos y él mismo puso de ejemplo: búscate tal estudio, búscate tal libro y de ahí es que voy a leer. Porque él, como la mayoría o todos los ministros, saben, quizás algunos todavía no han entendido un poco, pero la mayoría conoce y sabe que esa enseñanza es la que nos está siendo dada en este tiempo final para obtener la fe de rapto. Por lo tanto, se requiere que estemos al tanto y pendientes y toda la atención posible a todo lo que esos ministerios que están siendo operados en la gran carpa catedral, todo lo que nos está dando, todo eso, prestarle suma atención para que así obtengamos esa fe de rapto.
esa fe que necesitamos a ese nivel alto para ser transformados. O sea, que no podemos ponernos a hablar de nuestra propia cuenta y ya cuando van a poner las introducciones o los estudios bíblicos, quizás ya ese tiempo se pudo haber aprovechado para colocarle los estudios bíblicos de que ya se han hablado en actividades pasadas. Así que lo mismo que ha ocurrido en edades y dispensaciones, y ocurrió con el mensajero, que por repetidas ocasiones lo decía, que solamente escuchar la voz del ángel del Señor Jesucristo, porque ese mensaje era el que contenía las cosas que iban a suceder. Y en este tiempo final, en este tiempo presente, debemos de prestarle suma atención a esos ministerios que Dios está operando en medio de su iglesia, porque de eso depende, de todo lo que está siendo hablado, depende la fe de rapto, depende esa fe a ese nivel tan alto que vamos a llegar para ser transformados. Sigue diciendo, nos madurará en la palabra, en el conocimiento de su palabra revelada, de sus promesas reveladas para este tiempo final, de lo que está prometido que Dios hará en este tiempo final, lo cual Dios cumplirá y traerá grandes bendiciones para todos los creyentes en Él. En el mensaje de columna, en el templo de Dios, donde está escrito el nombre de Dios, nombre de la ciudad de Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo, predicado el 9 de abril del 2016 en Santa Cruz, Bolivia, dice: así como en las columnas que levantó el rey Salomón en el templo allá que construyó, colocó el nombre de Boaz en una columna, en la de la izquierda, y en la de la derecha el nombre Jaquín. Y en el monte de la transfiguración aparecen a cada lado de Jesús Moisés y Elías, los ministerios correspondientes al tiempo final. Y ahora, en la visión de la carpa que él tuvo el reverendo William Branham, o sueño, dice, citas, página 40, párrafo 321, ¿tú recuerdas ese nombre que buscabas esa vez que soñaste de ello? Y yo dije, sí. Él dijo, yo te encontraré allí esta vez, y no será un espectáculo público. El nombre que él buscaba cuando tuvo el sueño o visión de la gran carpa catedral. Y cuando estemos en el cumplimiento de la gran carpa catedral, allí también va a estar ese nombre. Y eso será la tercera etapa, de la cual Dios se manifestará en toda su plenitud y nos dará la fe para ser transformados y raptados. Luego, los truenos contienen el misterio de la segunda venida de Cristo. Los truenos, la voz de Cristo hablando en medio de su iglesia en la edad de la piedra angular. ¿Qué es lo que nos dará la fe para ser transformados? Los truenos, que contienen el misterio de la segunda venida de Cristo. Los truenos, la voz de Cristo hablando en medio de su iglesia, en la edad de la piedra angular, nos dará la fe, nos dará la revelación de la segunda venida de Cristo, y así nos dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y ahí conoceremos las columnas. La columna donde Dios escribirá su nombre, el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Tan sencillo como eso. Y fíjense en algo aquí muy, pero que muy importante. En Primera de Reyes, capítulo 7, verso 13 en adelante, dice: y envió el rey Salomón. Esto es la escritura donde se habla de estas columnas. Pero miren aquí algo que debemos conocer y conscientes de que esas columnas son los ministerios de Moisés y de Elías en el templo espiritual del Señor, que es su iglesia, y en medio de su iglesia están esas dos columnas, esos dos ministerios. Miren esto, Primera de Reyes capítulo 7, verso 13, y envió el rey Salomón
e hizo venir de Tiro a Hiram. Y él escribió al lado, hijo de Hiram, y escribe abajo WSS, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra, y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba una y otra un hilo de 12 codos. Y él escribe 2 columnas de bronce. Y escribe Apocalipsis 3:12. Y pasamos al verso 21 de este mismo capítulo 7 de Primera de Reyes. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y escribe Jaquín es igual, él establecerá. Y escribe Boaz es igual, agilidad, fortaleza. Recuerden que Apocalipsis 3 nos habla de, vamos a leerlo, en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y hacerlo columna en el templo del Señor es hacerlo una persona importante. Y el nombre, recuerden, como él nos dice allí, que el nombre estará en esa gran carpa catedral. Sigue diciendo, vamos a ir un poquito antes para donde estamos leyendo, los truenos contienen el misterio de la segunda venida de Cristo. Los truenos, la voz de Cristo hablando en medio de su iglesia, en la edad de la piedra angular, nos dará la revelación de la segunda venida de Cristo, y así nos dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y ahí conoceremos las columnas, la columna donde Dios escribirá su nombre, el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Y recuerden que el nombre está en su ángel. Tan sencillo como eso. Por lo tanto, esperamos que pronto se cumpla la visión de la carpa y que veamos lo que vio el reverendo William Branham en la visión de la carpa. ¿Cómo comenzará todo? No sabemos. No sabemos si será al principio, a mediados o al final, que Él nos dará ciertas revelaciones que nos transformará. ¿Qué es lo que nos transformará? La revelación que estamos recibiendo. O sea, todo el conocimiento que Dios nos ha permitido en este tiempo tener es porque ya desde antes de la fundación del mundo Él tenía eso tan y tan oculto, y todo lo que iba a ser hablado allí no estaba escrito, no había en dónde o en qué basarse. O sea, todo era algo secreto para que así el enemigo de Dios, el diablo, no se pusiera a imitar y no se pusiera a tratar de desviar la fe y la revelación que los hijos de Dios necesitaban para ser transformados. O sea que Dios lo tenía tan y tan oculto que ese tiempo era cuando esa media hora de silencio en el cielo estaba siendo manifestada. O sea que la media hora de silencio estará ya en toda su plenitud, ya cuando llegue el momento de la resurrección y la transformación. Pero ya está la media hora de silencio en operación. Para el 2009
todavía él decía que la media hora no estaba en operación, sino que eso ocurrió cuando ese ángel apareció allí. Eso está en el libro de los sellos, en la página 80, cuando dice: entonces salió el Cordero, sus días de intercesión habían cesado, los días de mediación, entonces es cuando este ángel aparecerá. Espere hasta que lleguemos a los sellos mismos y él dirá: el tiempo no será más. Entonces entra a la media hora de silencio. Y fíjense bien las cosas que sucederán durante esa media hora del séptimo sello, Dios mediante. ¿Cuál es el tiempo de esa media hora de silencio? La media hora del séptimo sello. O sea que es el séptimo sello, que es la segunda venida del Señor con sus ángeles, en medio de la iglesia, siendo cumplido en el cumplimiento de esa media hora de silencio, que es el tiempo del reclamo. No sabemos, dice, que Él nos dará ciertas revelaciones que nos transformarán. ¿Y cuántos desean recibir de esas revelaciones que Dios estará dando en medio de su iglesia en el cumplimiento de la visión de la carpa? Cada uno de ustedes y yo también. Todos necesitamos de esas revelaciones para ser transformados. Si esas revelaciones hubiesen venido en el tiempo pasado, hubiese esos escogidos de esas edades pasadas, hubiesen sido transformados. Pero como esas revelaciones divinas estarían siendo traídas en el tiempo del cumplimiento de la visión de la carpa, lo cual es este tiempo que estamos viviendo, pues los que están escuchando esas revelaciones y están recibiendo y las creen de todo corazón, van a ser transformados. ¿Y quiénes son? Son cada uno de ustedes y yo también, que hemos estado recibiendo, hemos estado creyendo y se está haciendo carne toda esa revelación, palabra sobre palabra, para pronto ser a imagen y semejanza del cuerpo glorificado que recibió nuestro amado Señor Jesucristo. O sea, esa fe estará a ese nivel tan alto, la cual necesitamos para poder ser transformados. Sin esas revelaciones, esa fe, ese nivel de fe no puede subir. Tiene que ser así, subir esa fe a ese nivel alto por medio de la enseñanza, de esas revelaciones que necesita la iglesia del Señor. Tiene que ser así, tiene que ser de esa manera. No puede haber otra manera para que esa fe suba a ese nivel. Pero recuerden que todo girará alrededor de la segunda venida de Cristo, viniendo el ángel fuerte a su iglesia, clamando y clamando, hablando como cuando ruge un león. Y eso cumplirá Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 12 en adelante, y Primera de Corintios capítulo 15, verso 49 al 58, y Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Corre paralelo a la primera venida de Cristo. Y en el mensaje Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, predicado el domingo 17 de enero del 2016 en Bogotá, Colombia, dice: los 7 truenos hablando es Cristo hablando como león y rey, porque el león es el rey de la selva y Cristo es el león de la tribu de Judá. Cristo es el rey de la tribu de Judá, el heredero al trono de David y reino de David. Por lo tanto, para este tiempo final, en la edad de la piedra angular, en la venida del Señor, del ángel fuerte que desciende del cielo, en Apocalipsis capítulo 10, tendremos al que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo veremos en este tiempo final como león de la tribu de Judá. Miren aquí en la página 86 del libro de los sellos, dice 86 abajo, dice: ahora los sellos fueron abiertos en la última edad de la iglesia para revelar estas verdades. El Cordero abrió los sellos y se los reveló a su iglesia para así recoger sus súbditos para su reino.
su novia. ¿Ve usted? Mire, él ahora quiere traer sus súbditos a sí mismo. ¿Cómo lo hará? Del polvo de la tierra, de las profundidades de la mar, de los abismos y de todas partes de donde fueron colocados. Y él escribe allí la resurrección. De las regiones de tinieblas, del paraíso, y escribe la sexta dimensión, y donde quiera que se encuentren, él llamará y ellos responderán. Vean, él llamará. Y siempre él ha hablado por medio de sus profetas. Como cuando le dijo allí, con esa voz fuerte, esa voz de resurrección, Lázaro, ven fuera, ¿ve? Siempre ha sido la voz de Dios por medio de un velo de carne. Él llamará y ellos responderán, amén y amén. Él llamará y ellos responderán. Él viene para llevarse sus súbditos. Él reveló sus secretos y ellos lo reconocieron. Él reveló sus secretos y ellos lo reconocieron. Luego para ese tiempo, el tiempo no será más. Ya se acabó, ha terminado. Bien, ahora Él deja el trono donde ha estado como cordero intercesor para ser el león un rey y para traer al mundo a juicio, el cual ha rechazado su mensaje. Él ya no es mediador. Recuerde la enseñanza del Antiguo Testamento, cuando la sangre se apartaba del propiciatorio, ¿qué sucedía? Se convertía en tribunal de juicio. Y ahora, cuando el Cordero inmolado salió de la eternidad, del trono del Padre, y tomó sus derechos, fue entonces un tribunal de juicio. Y él entonces ya no es un cordero, sino un león. El rey, y clama por su reina que venga a pararse a su lado. Y él escribe, ya no es cordero, sino león. Y escribe león, rey, y también escribe el sexto sello, es igual, juicio. Y escribe también pararse en la piedra angular para juzgar al mundo. Y sigue diciendo aquí, es ahí donde él cambia de cordero a león, de sumo sacerdote a juez y rey. Por lo tanto, lo estaremos viendo en medio del candelero y en medio de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Cuando veamos el ministerio de Elías operando por quinta ocasión, sepamos que Cristo está en medio de ellos. Cuando estemos viendo también el ministerio de Moisés operando, sepamos que Cristo está como estaba en el monte de la transfiguración, en medio de los dos olivos. Tan sencillo como eso. Y yo espero que esto que se ha hablado hoy, ustedes lo estudien bien, porque yo me gocé mucho cuando estuve estudiando todo esto así, que lo he condensado en estas palabras. Y hay una grande revelación para que siga creciendo más esa fe a ese nivel que estamos necesitando. Así que escudriñen bien este estudio de todo lo que se ha estado hablando en estos momentos. Y en el del viernes también, y el del sábado, y el de ayer domingo. Y ya hoy se complementa con esto que se ha hablado, para que tengan, y yo también, ese cuadro un poco más abierto, porque en la carpa, en el cumplimiento de la visión de la carpa, en una gran carpa catedral, todos estos misterios serían dados a conocer abiertamente, porque eso es lo que a cada uno de nosotros necesita para ser transformados, para que la fe de rapto venga, y la fe de rapto está en los truenos. Sigue diciendo, tan sencillo como eso. Y todo eso, ¿en qué lugar? En la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Con razón, el reverendo William Branham dijo,
cuando ellos vean a Cristo viniendo por su iglesia, ellos dirán, este es el que nosotros estamos esperando. Dijo que cuando los judíos vean a Cristo, el Mesías, recuerden, el Mesías es el ungido. Dice, al ungido en medio de la iglesia, viniendo por su iglesia, dirán, este es el que nosotros estamos esperando. Ahora, la pregunta sería, ¿y por qué estaría en medio de la iglesia? ¿Por qué él estaría en medio de su templo espiritual que es su iglesia? Recuerden que así como el esposo y la esposa son una misma carne, una sola carne, Cristo y su iglesia son una misma carne. La carne o el cuerpo de Cristo, o el cuerpo físico para Cristo, obrar es nuestro cuerpo. Somos instrumentos de Cristo para el obrar por medio de nosotros. Por lo tanto, esté siempre en las manos de Cristo para que Cristo le use como Él desee usarle en este tiempo final. Que Dios nos ayude y que nos siga revelando todo lo que necesitamos, porque todo esto es para nosotros, para obtener la fe de rapto. Y en la página 91 del libro de los sellos dice, qué tiempo tan maravilloso fue cuando fueron abiertos los sellos. Debió haber sido que Juan miró hacia adentro, y escribe al lugar santísimo, y vio más allá de la cortina del tiempo y dijo, allí está Juan. Él estaba tan contento que dijo que podía oír todas las criaturas, perdón, todas las criaturas clamando en el cielo, en la tierra y en el mar. Amén. Alabanzas, gloria, sabiduría, poder, fortaleza y riqueza sean para él. Amén. ¿Por qué fue así? Cuando la revelación vino, y él escribe, la revelación de la segunda venida, que el Cordero, el Redentor, nuestro pariente, había vuelto del trono donde era mediador, y había vuelto aquí para tomar su posición. Escuche bien las palabras de este himno. Y ahí al lado escribe jubileo. Y mire este himno, dice, ya pronto el Cordero tomará a su novia para estar siempre a su lado. Y allí todas las huestes celestiales estarán reunidas. En verdad será una cosa gloriosa al ver todos los santos vestidos de blanco, inmaculado, y con Jesús reinaremos por toda la eternidad. Oh, el Maestro nos llama, y él escribe, el Maestro, a la cena, él escribe al lado la cena, alimentarnos con la palabra. Oh, hermanos, me hallo sin palabras para alabarle. Podemos venir a la mesa del Señor a toda hora. Eso es por ahora, pero cuando Él sale de allí, entonces no habrá alimento. El alimento a la multitud, Él convirtió el agua en vino. A los hambrientos llama ahora, venid a la cena. Y Él escribe al lado, el que creyere. Él fue quien dijo, el que creyere en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. O sea, recuerden que es para el que cree. El que creyere en esta etapa de la visión de la carpa y el cumplimiento, todo lo que Dios estará realizando en medio de su iglesia, por medio de esos ministerios, por medio de la enseñanza que se estaría hablando bajo carpa, todo el que creyere las obras que Él hace, que Él hizo, también las haría. O sea, vamos a regresar otra vez al Edén, o sea, a tomar posesión nuevamente de todo ese poder que tenía Adán allá en el Edén antes de la caída. Y todo eso es para el que cree. Recuerden que la fe de rapto está siendo dada en el cumplimiento de la visión de la carpa. Y todo aquel que recibe esa enseñanza, que la agarre y no la suelte, y la crea de todo corazón, ese va a subirse ese nivel que necesita para ser adoptado. Y obtendrá nuevamente todos esos derechos que perdió Adán allá antes de la caída, Adán y Eva antes de la caída. O sea que todo eso es para el que cree, el que creyere. Dice, oh hermano, ¿qué cosa?
el que prometió estas cosas en los últimos días, el que dijo estas cosas y que están ahora en el tiempo de la revelación de estas cosas, cuando se están dando a conocer. Él dijo, venid a la cena. Oh, hermano, no deje que se le escape esto. No deje que se le escape esto. Y este tiempo es el tiempo en donde Él cumplirá la promesa de la resurrección y la transformación. Pero antes de eso, se nos ha dicho que ahí, en el cumplimiento de la gran carpa catedral, estaría siendo traída toda esa enseñanza, toda esa revelación que todos y cada uno de nosotros necesita. Por eso, aproveche bien el tiempo, en este tiempo final, recibiendo todo lo que el Espíritu Santo nos está dando, para así pronto obtener la fe que tanto necesitamos, que tanto anhelamos, la fe que tuvo Enoc, porque Enoc tenía la fe de rapto, por eso fue raptado, y cada uno de nosotros vamos a llegar a esa fe también de rapto. Ha sido para mí un gran privilegio y una bendición poder enviarles este saludito en esta ocasión, y a todos los que estarán reunidos en estos días también pueden colocar este saludo para que así continuemos estudiando y escudriñando toda esta enseñanza que nos está siendo traída por medio del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Y en este tiempo, recuerden que ya no es cordero, sino león. Ese ha sido el tema que le colocaremos aquí de uno de los escritos que él colocó aquí en el libro de los sellos. Ya no es cordero, sino león. El león de la tribu de Judá. Y recuerden que la segunda venida del Señor es con sus ángeles, los ministerios de Moisés y de Elías. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y adelante, escudriñando y estudiando todo lo que Dios nos está dando en este tiempo, porque de eso depende nuestra adopción. De eso depende poder acceder a esa dimensión para ver a los que van a resucitar. No se quede usted atrás. Adelántese también, o sea, trate de ponerse al paso, si está un poquito atrás, trate de adelantarse lo más posible para que esté en la carrera, ahí, firme y al paso, no se salga de paso. Recuerde que la novia, en una de las visiones que vio el reverendo William Branham, la novia se había salido un poco de paso. Que usted no sea una de esas que se sale de paso. Agarre el paso nuevamente, como cuando uno a veces se quiere amarrar los zapatos y se dobla para amarrarse el zapato, o se desvía un poquito para recoger algo y están en marcha, y para uno colocarse otra vez en la posición donde le corresponde, tiene que correr un chipito más rapidito para poder caer otra vez en la posición donde estaba y seguir marchando bien. Así haga usted. Si se salió un poquito de paso, vuelva otra vez rapidito, póngase al día para todos seguir siendo preparados para ser adoptados. Quizás unos serán un poquito primeros, porque todo eso va a ser a medida que Dios le vaya abriendo el entendimiento. Unos la reciben primero, otros más despuesito, otros más despuesito, pero el escogido de Dios, el creyente escogido de Dios, lo que no entiende ahora, se queda calladito y ora a Dios y le pide a Dios entendimiento, sabiduría, porque lo que está en juego para cada hijo de Dios es la transformación. El que no esté orando, pidiéndole a Dios por revelación, pidiéndole a Dios que le abra el entendimiento, y lo que no entiende ahora que está pasando, pues que Dios le abra el entendimiento. El que no esté orando así y pidiéndole a Dios porque Dios lo ayude para llegar a la meta de la transformación, pues lamentablemente ese se va a quedar, porque no puede ser medio transformado.
o es transformado y esa fe llega al nivel alto, o no es transformado. O sea que todo lo que deseamos es que todos seamos transformados. Así que lo que no entienda ahora, órele a Dios, y Dios, por su previo conocimiento, y esto ya es predestinación, si usted es un escogido, Dios lo escuchará y Dios le abrirá el entendimiento. Y si no, y si usted no es escogido para transformación, pues también Dios lo va a ayudar para agarrarse más, fortalecer más esa fe, para pasar entonces por la tribulación. O sea, todo esto lo hablamos así de claro porque es una realidad bíblica. Cada uno agárrese del grupo que le corresponde. Cada uno se va a agarrar del grupo en donde está escrito. Si está escrito en el libro de la vida del Cordero, ese orará a Dios y se permanecerá ahí fiel, firme y orando a Dios, y Dios lo va a ayudar para llegar. Y el que está en el libro de la vida del Cordero, ese se debe agarrar más todavía porque sabe que su nombre puede ser borrado. Y esperamos que no sean borrados muchos nombres de nuestra edad. Mi deseo es que Dios mantenga a todos los que están escritos en el libro de la vida, los mantenga ahí de este tiempo, porque los del libro de la vida del Cordero ya están ya asegurados, pero los que están en el libro de la vida, que Dios los mantenga ahí escritos y que Dios los ayude para que no sean borrados y así no pierdan la oportunidad de vivir eternamente, que es algo muy, pero que muy triste, que luego de venir a este planeta Tierra, después no vivir eternamente, luego de haber recibido todo el mensaje, luego de haber conocido, haber compartido con los hermanos, luego haya cruzado la línea y su nombre sea borrado y entonces no viva eternamente. Mi deseo y mi petición a Dios es que ningún nombre sea borrado en este tiempo final. Si ya fue borrado alguno, pues ya ahí uno no puede hacer nada. Pero si todavía hay alguno que está escrito, o sea que quedan, de los que quedan escritos en el libro de la vida y no han sido borrados, de los que quedan ahí, si todavía hay ese tiempo para que Dios lo ayude, pues que Dios lo ayude para que su nombre no sea borrado. Hay un lugar, luego lo conseguimos, porque para esas personas muchas veces los instrumentos de Dios han deseado meter la mano y son personas que ya están destinadas para ciertas cosas, pero estuve viendo por ahí en un lugar que todo el grupo que está ahí escrito en el libro de la vida, para todo el grupo, aunque individualmente no se toquen quizás personas, nombres, para no meter la mano por alguno, para el grupo que está ahí escrito, uno puede interceder que no sean borrados y Dios pues obre para que de alguna manera no sean quitados de ahí. Esto es una etapa bien, pero que bien delicada. Siempre el mensajero que Dios tiene en cada tiempo, en el tiempo correspondiente con el grupo de creyentes, vamos a decir que tiene esa parte de esa responsabilidad. Por ejemplo, allí en el tiempo de Pedro, Pedro allí tenía esa responsabilidad con el grupo y en él estaba el Espíritu de Dios operando, y fíjense cómo allí Ananías y Zafira, que eran de ese grupo, él no pudo hacer nada por esas personas, no pudo interceder por ellos. No sabemos, como dice el hermano William, si ellos se perdieron o más bien perdieron el tiempo de estar allí
obrando en la obra del Señor y iban a recibir vida eterna y están allí, luego quizás resuciten después del milenio, pero eso no sabemos, eso lo dejamos ahí quieto, pero eran personas amadas por el pueblo y deseamos que no se pierdan Ananías y Zafira, pero ya eso es asunto de Dios con ellos. Igual en nuestro tiempo no deseamos que esas cosas así ocurran, pero sabemos que los días de Ananías y Zafira se van a repetir. Y son momentos en donde la iglesia entonces caminaba más derecha. O sea que va a haber pronto un sacudión en medio de la iglesia y van a darse cuenta que esos ministerios que están ahí operando, cuando hermano William, ahí lo que leí, cuando usted está viendo el ministerio de Elías, recuerden que ahí en medio está el ángel del pacto. ¿Cómo fue que leímos? Está la columna de fuego. ¿Dónde fue que vamos a buscarlo por aquí? En donde lo leímos, porque dice, cuando veamos el ministerio de Elías operando por quinta ocasión, sepamos que Cristo está en medio de ellos, porque es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios en medio de los dos olivos, como estaban en el tabernáculo de Moisés y en el templo que hizo Salomón, estaba la gloria de Dios, la Chequina. Y en este tiempo final, la iglesia del Señor sabrá, conocerá que en medio de esos ministerios está la columna de fuego. Y ahí se va a dar cuenta que Dios está en medio de su iglesia. Los que no se habían dado cuenta, ahí se van a dar cuenta. Y esperamos que los nombres de los que están ahí en el libro de la vida no sean borrados, los que estén escritos ahí. Así que Dios nos ayude en este tiempo a permanecer agarrados del ángel del pacto, agarrados del mensaje, de la palabra, y permanecer en reverencia y en temor, no con miedo, sino con reverencia, con temor reverencial, como él habló ahí en los sellos, que le entró un temor reverencial, porque estamos en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Bueno, ya íbamos a terminar, pero platicamos ahí eso un poquito y luego conseguiremos todas esas áreas donde los instrumentos de Dios intercedieron por personas. Por ejemplo, allí vimos al hermano Branham intercediendo por los hijos de la hermana Hattie Wright. Vean, ellos estaban, vamos a decir, perdidos, no habían recibido al Señor, y por la palabra hablada del profeta, ellos recibieron salvación. También el tumor de nuestra hermana Meda, él por la palabra hablada, también fue quitado. Vean, todas esas cosas fue por la intervención del mensajero que Dios tenía en cada tiempo, en cada edad y en cada dispensación. El mismo Moisés allí se puso entre Dios y el pueblo. Tráeme a mí. Ahí estaba tipificando a Cristo en su primera venida, colocándose en medio de Dios y del pueblo. Y así es en cada tiempo. Y yo deseo en este tiempo que Dios no borre aquellos que están en el libro de la vida, que no se borre ninguno. Mi petición es que ninguno sea borrado de este tiempo, que los que estén allí escritos, que ninguno sea borrado. Es mi petición a Dios. Por supuesto, para que no sean borrados, pues mi petición es que Dios los ayude a que puedan ver y entender, para que así no sean borrados si hablan en contra de esta etapa. Así que mi petición al Señor en este tiempo final, en el día postrero,
es que los que están en el libro de la vida del Cordero sean pronto, sea esa fe de rapto, sea subida a ese nivel tan alto para que sean adoptados, y los que están en el libro de la vida escrito, que no sean borrados y que la fe también sea elevada para que den sus vidas en la gran tribulación. Esa es mi petición a mi Padre Celestial. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde en este tema. Ya no es cordero, sino león. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.